Filosofía del Alain Loé, presupuestos ideológicos en educación. Voy a comenzar explicando un poco el sentido del enunciado titular, ¿no?, de filosofía del Alain Loé, que quiere jugar con la relación entre el genitivo objetivo y el genitivo subjetivo, presente en expresiones pues, como amor de Dios, sueño de la razón. Básicamente la ponencia va a tener dos partes. Una primera parte, que es la que nos vamos a centrar en el genitivo objetivo, va a ser analizar, por así decir, la filosofía emanada por la Alain Loé. Y luego, en una segunda parte, nos vamos a centrar en el genitivo subjetivo, es decir, en cómo queda, por así decir, la materia de filosofía en la Alain Loé. Y esos son los dos sentidos con los que el rótulo filosofía de la Alain Loé quiere jugar. Bueno, pues vamos entonces con la primera parte, ¿no? La primera parte, que es la dedicada a intentar analizar la filosofía ejercitada, aunque no siempre representada en la Alain Loé. Nos encontramos ante un conjunto de ideas filosóficas que, como voy a intentar demostrar, pues conforman una especie de filosofía genitiva basura que hay que barrer, ¿no?, porque básicamente se resuelve en una ideología. Cuando digo ideología, quiero decir que lo que nos encontramos es un sistema de ideas socializadas cuya pretensión de verdad se mantiene en tanto en cuanto canaliza los intereses de ciertos grupos sociales. Conviene aquí advertir una cuestión, ¿no? Aunque toda filosofía es ideología, no toda ideología es filosofía, sobre todo porque cuando una ideología no presenta carácter dialéctico, es decir, no es capaz de dar cuenta de las alternativas que tiene a la misma y pues, tomarlas en consideración, pues efectivamente eso no es filosofía, es más bien ideología. Y esto es precisamente lo que sucede, yo creo, con la ideología de la Alain Loé, ¿no?, que la propia ley no contempla ni por asomo pues, dar cabida a las, por así decir, ideologías contrarias, ¿no? Tengo que advertir que mi análisis no va a ser ni mucho menos original, ya que muchísimas cosas que voy a comentar pues, me interseco con análisis pues, que han hecho varios ponentes, y entre ellos dos personas que intervienen esta mañana, José Sánchez Tortosa y Joaquín Robles. Pero bien, antes de meternos a analizar esta ideología, la ideología de la Alain Loé, la filosofía ejercitada, aunque no representada en la Alain Loé, voy a dedicar unos minutos a una pequeña, por así decir, premisa filosófica, ¿no?, que es decir algunas cuestiones relativas a la idea de educación, ¿no? Bueno, lo primero es que la educación es una idea filosófica, entre otras cuestiones, porque no se reduce a un concepto técnico-científico, ¿no?, un concepto que, por ejemplo, perteneciera a las ciencias de la educación. Ciencias de la educación que a día de hoy pues, es una especie de cajón desastre donde nos encontramos la pedagogía, la didáctica, la psicología, la sociología, la neurociencia y ahora últimamente lo que se llama educación guiada por la evidencia, que es una especie como de trasunto de la medicina basada en la evidencia, pero que supuestamente serían lo que ahora harían los pedagogos, es decir, hacer estudios estadísticos y a partir de ahí pues, recomendarnos cuáles son las mejores soluciones educativas. Claro, el problema es que todas estas ciencias, en lo que atañen a la educación, pues desde nuestras coordenadas, ¿no?, las coordenadas de la teoría del cierre, del materialismo filosófico, pues son ciencias que están a una escala beta, es decir, que más bien se resuelven en una serie de prácticas prudenciales. Y entonces la cientificidad en sentido estricto de la pedagogía científica o de las ciencias de la educación pues está muchas veces en entredicho. Entre otras cosas porque, sobre todo en lo que tiene que ver con la pedagogía, se suele resolver en una especie de sombreado verbal que lo que hace es ir recubriendo los fenómenos educativos. Pongo algún ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan, con la anterior ley, con la LOMCE, de lo que los profesores teníamos que hablar era básicamente de estándares de aprendizaje, criterios de evaluación, criterios de calificación e indicadores de logro. Ahora llega la Alain Loé y todo esto queda sepultado y aparece una nueva nomenclatura que sería, por así decir, la expresión de la pedagogía, ¿no? Esa nueva nomenclatura, ¿cuál es? Pues competencias clave, competencias específicas y situaciones de aprendizaje. El problema es que generalmente esta nomenclatura pues lo único que hace es, ya digo, pues hacer un sombreado verbal. Por ejemplo, sucede en los institutos que cuando tienes, por ejemplo, un alumno, pues generalmente los primeros cursos de la ESO, que no sabe calcular bien,
y la mayor parte de las veces es porque directamente no se sabe las tablas de multiplicar, pues lo que pasa es que tiene discalculia. Si el alumno además le sucede que pues, no sabe escribir bien, tiene faltas de ortografía, pues, y en muchas ocasiones es pues, porque no presta la suficiente atención o porque no dedica el tiempo a leer, o pues es que tiene disortografía. Entonces, fíjense ustedes aquí cómo es una especie de sombreado pues, para ir recubriendo los fenómenos. A esta nomenclatura se suelen añadir una serie de técnicas, de modas educativas que van cambiando, ¿no? Pues desde las metodologías lúdicas, la gamificación, el aprendizaje por proyectos y también, por supuesto, el bilingüismo. Pero este parece que no pasa de moda. Y que en parte se están levantando contra, pues por así decir, la metodología clásica, que son los clásicos deberes, la ejercitación de la memoria y la realización de ejercicios rutinarios. A mí personalmente me suele ocurrir que los alumnos pues se suelen quejar, mis alumnos, de que hacen muchos ejercicios, ¿no? Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo, que de igual manera que para aprender a tocar la guitarra, qué sé yo, como David Gilmour, pues uno tiene que dedicar muchas horas y no basta con ver un DVD, pues aquí en matemáticas es lo mismo, uno tiene que ejercitarse continuamente, como al tocar un instrumento, y tiene que hacer muchas veces el mismo ejercicio hasta que coge pues esa habilidad, esa destreza, esa práctica. Pero esta posición efectivamente a día de hoy pues es un verdadero problema, porque los pedagogos supuestamente serían los que nos enseñarían a los profesores a enseñar, y luego a su vez nosotros tendríamos que enseñar a los alumnos a aprender, ¿no? Lo cual, como muchas veces se dice, pues se resuelve en una especie de hacer sin saber por parte de unos y otros, ¿no? Y entre otras cuestiones, porque si los profesores son los pedagogos son los que nos enseñan a los profesores a enseñar, a ellos, como muchas veces suele señalar Joaquín Robles, ¿quién les ha enseñado a enseñar, ¿no? Y así podríamos remontarnos en la cadena causal hasta el infinito, ¿no? Claro, lo que sucede es que más bien, y como ya les decía, lo que tiene que ver con la educación muchas veces se resuelve sin perjuicio de que la psicología o la sociología, pues efectivamente arrojen en algunos momentos resultados que son interesantes. Generalmente no cierran el campo educativo, y no lo pueden cerrar porque estamos ante prácticas prudenciales que muchas veces uno, por ejemplo, aprende a enseñar por imitación, así como por ensayo-error. Y entonces no hay, por así decir, como un saber que tengan los pedagogos y que sea el que nos pueden dar a los profesores para aprender a enseñar y luego ya saber enseñar. Entonces nos encontramos ante lo que Sánchez Tortosa pues llama el culto pedagógico, ¿no? Y es que como decía Gustavo Bueno, y en una fecha tan temprana como 1980, lo que hace siglos fueron los sofistas o los curas, pues hoy son los pedagogos, los científicos de la educación, pues maestros de una virtud que en realidad no puede enseñarse y a los que habría que intentar mantener a raya. El problema es, esto a veces se olvida, que no es solo que tengan bastantes palmeros, por así decir, entre los políticos de ciertos bandos, sino que también lo tienen, y esto hay que señalarlo, entre muchos profesores. Quiero decir, dentro del gremio de profesores, generalmente en estos problemas de la educación se suele muchas veces plantear como que es los profesores por un lado y por otro lado las autoridades educativas. Y ni mucho menos es así, eso podría ser así a lo mejor hace años, pero a día de hoy cualquiera que esté en un instituto y que conozca cómo está, ve que hay profesores cómplices, por así decir. Es decir, que efectivamente están en esto y apuestan por esto. Y entre otras cosas, este auge de la pedagogía científica y de las ciencias de la educación lo que ha supuesto es una extensión en la educación del psicologismo. Esto se va a ver muy bien cuando ahora empecemos a estudiar la LOMLOE, ¿no? La importancia que continuamente da a la educación emocional e incluso a la educación afectivo-sexual, ¿no? Y es que se ha producido una especie de giro copernicano, ¿no? Si antaño, por así decir, el centro de la educación era el profesor, sin que esto quiera decir que al buen profesor no le importen como las dificultades que atraviesan sus alumnos, a día de hoy el centro de la educación es totalmente el alumno, ¿no? Y es el profesor el que debe girar en torno al alumno, olvidándose que enseñar es, por así decir, enderezar la rama torcida. Pero claro, es que la visión que está en la educación y que, por ejemplo, se cita en la LOMLOE, que incluso llega a hablar del sintagma disfrute del derecho a la educación. Es decir, como si un instituto o un colegio fuera una especie de resort
donde los alumnos van, pero sin pulserita, pasan allí una serie de años y luego al acabar pues te escriben la reseña, ¿no? De he estado muy a gusto, ¿no? Pues es que efectivamente esto se está pareciendo así. Y lo ves cuando, por ejemplo, desde jefatura o dirección, pues te dicen a un departamento, es que no hacéis excursiones, ¿no? Claro, porque no estás haciendo, qué sé yo, pues educación y descanso, ¿no? con los alumnos, ¿no? Entonces, con todo esto lo que quiero decir, lo que quiero señalar es que en esta premisa un poco filosófica, antes de sumergirnos en el análisis de la ley, pues que la educación no se reduce a un concepto técnico, pero tampoco científico, sino que es propiamente una idea filosófica. Una idea filosófica que, como ya también señaló ayer en su ponencia Laura Rodríguez Montecino, pues admite un estudio como una esencia procesual, evolutiva. Una esencia procesual en la cual el género generador sería, a mi juicio, el aprendizaje en sentido etológico. Toda educación es aprendizaje en sentido etológico, pero no todo aprendizaje etológico es educación. Y claro, ¿cuál sería el núcleo de esta relación? Bueno, pues el núcleo es que la educación es algo que está normado, es decir, que está atravesado por una serie de normas entendidas como rutinas victoriosas, y donde el núcleo de la relación pues sería esa transformación que ejercen un grupo de sujetos operatorios, que son los profesores, sobre otro grupo de sujetos operatorios que se pueden denominar genéricamente alumnos. Y el cuerpo de esa esencia y cómo se va desplegando a través de un curso, pues tiene muchas veces que ver con un tercer parámetro que hay que meter en esa relación, ¿no? Que podría ser, por así decir, el marco institucional en el cual se va dando esa relación a lo largo de los siglos, ¿no? Y entonces podríamos hablar de una educación primaria, pero no en el sentido de educación primaria reglada, sino estoy haciendo la comparación un poco con las religiones, la teoría de la esencia de las religiones de bueno. Una educación primaria que sería cuando esa institución es la familia o grupos que se le puedan asimilar, una fase secundaria que tiene que ver con la Iglesia y que sobre todo pues ahí tendríamos que mirar a las universidades medievales, y una fase terciaria, que es en la que estaríamos, que sucede a través de la cristalización de los estados-nación, y que es cuando precisamente esos estados-nación plantean la novedad que supone la instrucción pública, ¿no? Y que es precisamente en esa fase terciaria, sin perjuicio de que siga habiendo refluencias de las fases anteriores, en la que actualmente estaríamos, y que es el marco en el cual se establece precisamente el análisis de la LOMLOE que quiero hacer. Bien, lo primero que ahora ya nos sumergimos en el análisis de la LOMLOE, propiamente dicho. Lo primero que uno le sorprende cuando lee el preámbulo de la ley es el siguiente, y es que la LOMLOE, al leer el preámbulo, se encuentra con que hay continuamente una serie de críticas a la LOMCE y una reivindicación de la LOE. Es decir, es como si se quisiera saltar hacia atrás para volver a la ley que en su momento planteó en 2006 el Gobierno Zapatero. Por supuesto, todo esto además añadido a un compromiso con todo lo que tiene que ver con Europa, la UNESCO y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pongo algún ejemplo, ¿no? En el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, que ha salido pues, tanto para la ESO como para bachillerato hace no mucho, poco más del 6 de abril, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el preámbulo de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, se dice allí lo siguiente, dice, para que ustedes vean cómo estas directrices europeas de la UNESCO están ahí insertadas, ¿no? Dice, el alumnado debe concebir que la sostenibilidad y el conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible constituyen un principio inexcusable tanto a nivel local como global, y tanto para afrontar la emergencia climática como para alcanzar los niveles mínimos de justicia social. Es decir, y esto que les he señalado con respecto a historia es una especie de mantra que se va repitiendo en diferentes asignaturas y, por supuesto, en el preámbulo de la ley orgánica. Bien, la clasificación que yo voy a intentar hacer aquí de las diferentes ideas fuerza que aparecen en la filosofía emanada por la LOMLOE, la voy a hacer siguiendo los ejes del espacio antropológico del materialismo filosófico. Y entonces vamos a ir clasificando esas ideas fuerza conforme al eje radial, cuando tengan que ver con las relaciones de los hombres, por así decir, con las cosas, al eje angular, cuando tengan que ver con la relación de los hombres contra otros centros de voluntad, pero que no son humanos, en este caso sobre todo aquí vamos a tener a los animales,
Y luego, finalmente, el eje circular, que es cuando atañe a las ideas fuerza que tienen que ver con las relaciones de los hombres con otros hombres. Bien, ¿cuál es la principal idea fuerza que aparece en la LOMLOE en relación con el eje radial? Pues es básicamente el cambio climático. Aquí se dice inmediatamente que los centros docentes no tienen que ser ajenos al cambio climático. Este aparece como saber básico en muchas asignaturas, desde historia a educación en valores cívicos y éticos. Pero fíjense, no aparece como por así decir un contenido científico, sino que en estas asignaturas aparece ya, en historia, como por ejemplo, aparece como emergencia climática, es decir, que ya tiene una orientación muy peculiar. Y en valores cívicos y éticos aparece como crisis climática. De hecho, el Real Decreto de Bachillerato establece como último objetivo de la etapa lo siguiente, y cito textualmente: fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. Es decir, de lo que se trata es de que los alumnos acaben el bachillerato siendo pues activistas, ¿no? Acaben el bachillerato y qué sé yo, y se afilien a Greenpeace. Vaya. Y luego, al final, lo que sucede es eso, que efectivamente los contenidos que aparecen científicos y que pueden aparecer pues, en asignaturas, qué sé yo, como biología o geología, pues aparecen orientados siempre pues, en esta perspectiva de la crisis, de la emergencia climática. Bien, si pasamos al eje angular, ¿cuál es la principal idea fuerza? Pues nos encontramos ya con el animalismo. Aparece como saber mínimo en educación en valores cívicos y éticos. También aparece en filosofía de primero de bachillerato, donde también se tratan los derechos de los animales. Y, por ejemplo, es muy interesante que en educación en valores cívicos y éticos uno de los temas es el ecofeminismo, ¿no? Que vincula la explotación de la naturaleza y de los animales con la explotación supuestamente de las mujeres a lo largo de la historia. Claro, esto es una doctrina que ahora está en boga, pero claro, el problema es que el ecofeminismo, pues efectivamente, pone a los animales a la altura de las mujeres, pero también, claro, con eso está poniendo a las mujeres a la altura de los animales. Entonces, fíjense aquí la carga ideológica, ¿no?, que tiene todo esto, ¿no? Y donde la situación, esto del animalismo, que puede parecer una cosa, pues no sé, pues bueno, que no tiene mayor importancia, empieza a tenerla. Es decir, muchos alumnos en biología se niegan, por ejemplo, a hacer las prácticas de diseccionar un mejillón, porque no quieren hacerle sufrir, o una trucha. Entonces, y esto es real, es decir, esto lo he visto. Entonces, fíjense ustedes, ¿no?, cómo esto ya... alumnos que se niegan efectivamente en el laboratorio de las clases de biología a hacer disecciones. Bueno, si pasamos al eje circular, ¿qué nos encontramos? En el eje circular es donde nos vamos a encontrar, como es natural, por otra parte, la mayor parte de ideas fuerza, ¿no?, que informan esa especie de ideología o filosofía emanada por la LOMLOE. La primera de ellas es el humanismo global, ¿no? Se trata de educar a los alumnos en cuanto son sujetos de derechos humanos. Así, por ejemplo, el Decreto de Enseñanzas Mínimas de la ESO dice textualmente lo siguiente. Bueno, hay que contribuir al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. Y el bachillerato establece como objetivo primero ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global. Y la competencia clave, una competencia que aparece recurrentemente, es la competencia ciudadana, que consiste en el compromiso activo con el logro de una ciudadanía mundial. Y esto lo cito textualmente, con el logro de una ciudadanía mundial. Claro, el problema es que ese hombre universal, abstracto, cosmopolita, pues no existe, porque todos los hombres tenemos raza, sexo o lengua y nación, ¿no? Y entonces da la casualidad de que ese hombre cosmopolita universal, pues al final solamente puede expresarse pues, en español, en inglés, en ruso o en chino. Y el problema aquí es que muchas veces, no sé, cuando se plantea el tema del fin de la educación en España, no se está dando cuenta de que cuando uno plantea este tema, sin darse cuenta, está ya, al verbalizarlo, está diciendo la solución. Quiero decir, es como aquello de qué color era el caballo blanco de Santiago, pues aquí es igual. ¿Cuál es el fin de la educación en España? Pues precisamente el que ha dicho el título, la educación en España. Entonces, porque toda educación está inmersa políticamente, es decir, no puede estar exenta. Lo que sucede es que a lo mejor desde nosotros nos hayamos creído esta ideología que viene de otros países,
de otras placas continentales geopolíticas, ¿no? Del humanismo global, de la ciudadanía mundial, ¿no? Pero claro, el problema es que, desde nuestra perspectiva, la educación tendría que ser educación en tanto en cuanto, antes que hombre, por así decir, soy español. Es decir, en tanto en cuanto hablo, por ejemplo, una lengua, pues que hablan 500 millones de personas y una cultura que más o menos está extendida por ambos hemisferios, ¿no? Quiero decir con esto que el partidismo político nacional resulta inevitable, pues no solo a la hora de enseñar humanidades, ¿no? Como pudieran ser, qué sé yo, la historia o la literatura, ¿no? Porque aquí hay que preguntarse, bueno, ¿qué referencia para los autores tomamos, ¿no? Para los hechos históricos? ¿España, Europa o alguna comunidad autónoma? Sino mismamente, eso también tiene su importancia a la hora de enseñar matemáticas o ciencias. Por ejemplo, ¿en qué lengua enseñamos las unidades del sistema métrico decimal o el nombre de las plantas? ¿En catalán, en valenciano, en vascuence o en español? Claro, hay que definirse históricamente, ¿no? E históricamente así ha sido. Quiero decir, la educación nacional o instrucción pública surge precisamente al calor de las revoluciones burguesas, liberales, ¿no? Que se dan cuenta de que la educación es necesaria para formar ciudadanos, ¿no? Unos ciudadanos, por así decir, donde se produzca, gracias a la educación, una especie de lisado, de olización en el límite atómica, ¿no? Donde todos tengan, por así decir, pues una lengua común, y unos saberes culturales y científicos comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que permite la recurrencia de la propia sociedad política, es decir, se trata de formar ciudadanos a partir de otros ciudadanos para que la propia sociedad política mantenga la autarcia y pueda pervivir en el tiempo, ¿no? El problema, y esto es lo grave que tiene sobre todo la LOMLOE, pero que esto ya viene de antes, es que la perspectiva sistemáticamente orillada en las leyes educativas españolas es precisamente la de la nación política española. En la LOMLOE prácticamente hay un borrado de España. Sí, se menciona la Constitución en algunos puntos, pero de una forma prácticamente anecdótica, ¿no? Y de lo que no hay, ni mucho menos un borrado, es de Europa. Continuamente se está hablando de los valores del europeísmo, pero ni mucho menos tampoco de lo que serían las identidades nacionalistas. Pues por poner algún ejemplo, ¿no? Bueno, no es solo el hecho de que el español haya dejado de ser lengua vehicular, con lo que esto pues, da al mantenimiento de la inmersión lingüística en catalán, en gallego, etcétera, sino también que, por ejemplo, la competencia 2 en Historia de España es la siguiente: reconocer y valorar la diversidad identitaria de nuestro país para respetar los sentimientos de pertenencia, la existencia de identidades múltiples. Entonces, el alumno que pase por Historia de España tiene que aprender a decir que cuando alguien le diga, bueno, yo es que soy aranés o yo soy del Bierzo, bueno, pues estupendo, enhorabuena, ¿no? Pues muy bien. Pero claro, esta es la competencia, porque si hay que evaluar por competencias, ahora no hay que evaluar porque conozca, qué sé yo, la historia de España o la historia del Reino de Castilla, sino que habrá que evaluar por esto precisamente, porque se muestre tolerante. Claro, unido a esto, a este borrado sistemático de la nación española, pues aparece, por supuesto, la educación para la paz. A mí aquí no me voy a detener, porque otros ponentes lo van a tocar luego, pero hay un detalle que a mí me hace mucha gracia. Ahora ya el sintagma que usan no es educación para la paz, sino que es educación para la paz y no violencia. Yo creo que debe ser porque para la paz les parece poco, ¿no? Entonces se busca una paz no violenta, ¿no? Entonces, unido también a esto tenemos la educación en valores, ¿no? Continuamente hay que educar en valores, etcétera, etcétera, ¿no? Olvidando que toda educación es en valores, porque lo que siempre está pasando es que tenemos unas tablas de valores frente a otros, ¿no? Y entonces, en verdad, toda educación es educación en valores, ¿no? Y, por supuesto, ligado a todo esto, el enfoque de igualdad de género, ¿no? Una perspectiva de género que habría que asumir pues, en todas las asignaturas, en lengua, en historia, en filosofía, en matemáticas, aunque luego más adelante daré algún ejemplo más cuando comente el currículo de matemáticas, simplemente una pequeña muestra, ¿no? Que ya dice todo. ¿Cuál es la competencia específica número 1 de la asignatura de dibujo técnico de primero de bachillerato? Se la leo. La primera de todas, analizar a lo largo de la historia la relación entre las matemáticas y el dibujo geométrico, valorando su importancia en diferentes campos como la arquitectura o la ingeniería, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural. Y claro, uno pregunta, ¿cómo coño se estudia la relación entre el dibujo geométrico y las matemáticas desde una perspectiva de género? Si ahí da igual el sexo, qué sé yo, en el estudio matemático de una cónica,
y en que, qué sé yo, que el aeropuerto de la T4 tenga formas sinusoidales, ¿qué relación tiene que ver ahí con el género? O sea, absolutamente ninguna, ¿no? Entonces, el absurdo es total. Otra idea fuerza es la siguiente. A una escala ya metodológica, no es el aprendizaje por competencias. Se habla continuamente de que el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo. Y se dice lo siguiente, fíjense para que vean cómo esto está aterrizado, como les decía al principio, ¿no? Como ya les había aventado al comienzo de la charla, frente a la metodología tradicional de los deberes, de los ejercicios, de la memoria. Dice, los criterios de evaluación, dice la ley, ponen el foco en la puesta en acción de las competencias frente a la memorización de conceptos o la reproducción rutinaria de procedimientos. Es decir, esto está muy claro, ¿no?, por dónde va la historia. Y luego es muy curioso porque en esa nueva jerga que aparece, las situaciones de aprendizaje, ¿no?, que son situaciones de aprendizaje donde, y siempre la ley te pone un ejemplo de situación de aprendizaje, ¿no?, como para que entiendas que es una situación de aprendizaje, ¿no? Y siempre tienen que ver con las competencias, ¿no? Pero claro, competencias que muchas veces están dadas al margen de los contenidos, y entonces siempre hay que preguntar, ¿competente para qué?, ¿no? Porque si no, al final esto se resuelve, ya digo, en una especie de hacer sin saber. Y es que, sin darse cuenta de que no puede haber un hacer sin saber, igual que tampoco hay un saber sin hacer. Quiero decir que ambos, el saber y el hacer, están codeterminados, ¿no? Como la forma y la materia. Y entonces, pero aquí estamos ante una especie de formalismo que consiste en que muchas veces las competencias se dan completamente al margen de los contenidos. Si nos fijamos ahora ya en los currículos elaborados por los expertos en educación del Ministerio, bueno, pues lo que uno observa es, en general, que son tremendamente indefinidos, muy vaporosos. Son como gomas elásticas, que se pueden entender de mil maneras distintas, ¿no? Pero que en general lo que sí que patentizan es una tendencia al adelgazamiento y a la ralentización de los contenidos. Bueno, antes de que me meta a comentar algunas asignaturas, hay que señalar que la LOMLOE, al igual que hacía la LOE, pero no la LOMCE, solamente marca un cierto porcentaje de los, por así decir, contenidos mínimos, aunque ahora se llama saberes mínimos, ¿no? Actualmente, pues la ley, la LOMLOE, marca el 60% de las comunidades que no tienen lengua cooficial y el 50% en las que sí que lo tienen. Claro, el problema es que esto va a generar unas desigualdades a la hora de formarse enormes. Quiero decir, cada comunidad autónoma va a poder, ese currículo tan vaporoso, hacer una cosa, o extenderlo mucho para intentar que se dé más o menos lo que se daba hace años, o dejarlo más o menos como estaba. De tal manera que lo que nos encontramos es algo que ya estaba en la práctica, pero todavía más acentuado, que es 17 sistemas educativos, con lo que eso supone de injusticia a la hora de acceder a la selectividad. Porque, claro, en determinadas comunidades autónomas el currículo de segundo de bachillerato es mucho más asequible o sencillo que en otras. Y, sin embargo, esos alumnos luego compiten con la misma nota para las mismas plazas universitarias, con la injusticia que esto simboliza. Bien, veamos algunos ejemplos de saberes básicos entresacados de los reales decretos, ¿no?, de enseñanzas mínimas de la ESO y de bachillerato. En matemáticas en la ESO es muy curioso, ¿no?, porque ha habido un retraso en el estudio de las ecuaciones y de los sistemas de ecuaciones de tercero a cuarto de la ESO, y donde, por ejemplo, ya no se mencionan los radicales ni los logaritmos, ¿no? Yo cuando me percaté de esto me acordaba de aquello que siempre contaba Bueno de Platón, ¿no?, de que pedía la pena de muerte para el maestro que no enseñase los irracionales a sus alumnos, ¿no? Pues resulta que ahora los maestros de la ESO merecerían esa pena de muerte porque no van a enseñar los números irracionales a sus alumnos. Y en bachillerato pues ha habido una rebaja total de contenidos. La ley, por ejemplo, no menciona, qué sé yo, los teoremas del seno del coseno, el teorema de Bolzano, la regla de Kremer, o todo lo que tenía que ver con el álgebra lineal, con la discusión de sistemas de ecuaciones, pues ha sido borrado. Eso sí, lo que no se ha borrado es la competencia digital. Y continuamente se dice que hay que resolver ecuaciones mediante el uso de la tecnología. Y se añade enseguida la coletilla, favoreciendo el razonamiento frente a los aprendizajes memorísticos y rutinarios. Claro, lo que aquí va a pasar es que si la resolución de ecuaciones o de lo que sea se va a hacer mediante herramientas digitales, al final los alumnos lo que va a suceder es que van a comprender el ordenador como una especie de caja negra
que sí, que te da la solución, pero sin saber lo que está haciendo. Quiero decir, al final se va a transformar, sí, van a ser muy competentes con manejar el ordenador o los programas matemáticos, pero sin saber qué hacer. Es decir, de nuevo un hacer sin saber. Pero eso sí, tampoco que no falte en el currículo de matemáticas lo que tiene que ver con las competencias socioemocionales y con el sentido emocional de los saberes básicos. Por ejemplo, así la ley dice lo siguiente, y les leo. Dice, la investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas puede mejorar si se cuestionan los prejuicios y se desarrollan emociones positivas hacia las matemáticas. Pues vaya perogrullada, ¿no? Si cuando algo te gusta, tiendes a hacerlo mejor que si no te gusta, ¿no? Es decir, no. Pero bueno, parece ser que los pedagogos se han dado cuenta de esto, ¿no? Que si a un alumno le gustan las matemáticas, se le suelen dar mejor las matemáticas. Pero claro, es que generalmente la cosa no es tan fácil. Muchas veces te gustan las matemáticas cuando se te dan bien, y entonces esto es más complicado de lo que les parece. Claro, de lo que se trata de buscar es, y cito textualmente, el bienestar como estudiante de matemáticas. De hecho, la competencia específica número 10 dice lo siguiente. Establece que de lo que se trata es de lo siguiente, cito, construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. Claro, cuando lees esto, es que esta competencia también vale para una noche de discoteca, ¿no? Es decir, construir una identidad positiva tomando copas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. Es que esto es totalmente genérico a lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, lo que está sucediendo, y esto es muy serio, es que efectivamente aquí lo que ha habido es un giro copernicano, ¿no? Si antaño, ya digo, era, por así decir, el profesor el centro de la educación, a día de hoy es totalmente el alumno, ¿no? Cuando en verdad la concepción que yo creo que es la correcta es, por así decir, si me permiten la metáfora, la de la estrella binaria. Profesor y alumno son como una estrella binaria. Lo que sucede es que uno gira alrededor del otro y el otro a su vez gira alrededor del otro. Lo que sucede es que el profesor tiene una masa mucho mayor que el alumno y entonces generalmente es por la masa el alumno el que gira en torno al profesor sin perjuicio de que con la pequeña masa que tiene el alumno también haga girar al profesor un poco. Es decir, la imagen que yo veo de la educación es que en verdad es eso, una especie de estrella binaria entre los dos. Lo que sucede es que aquí esto lo han transformado pues, a una especie como de sistema, por así decir, tolemaico, ¿no? Geocéntrico, donde resulta que ahora es la Tierra, el alumno, el centro del universo educativo. Y, por supuesto, el género. Y así, en matemáticas se establece que hay que estudiar la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. Y una de las competencias de bachillerato es la siguiente. Atentos, dice. La interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, considerando, además de la validez matemática, diferentes perspectivas, como la sostenibilidad, el consumo responsable, la equidad, la no discriminación o la igualdad de género. Claro, yo cuando leí esto, pues bajé y pregunté en dirección, ¿y esto cómo va a ser? Quiero decir, que si yo estoy haciendo un reparto proporcional con los alumnos, ¿no? Entre María y Juan, a María le toca el 30% y a Juan el 70%. El alumno, cuando vea que efectivamente le toca más a Juan que a María, dice, no, la solución correcta es la mitad para cada uno, ¿no? Entonces, esto es lo que se está pidiendo, que hagan ese tipo de cuestiones. No tiene prácticamente ningún sentido, ¿no? Y luego, además, con el problema de que luego hay en esto una desinformación total, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hay un proyecto que sacó viene de Europa, pero que la Comunidad de Madrid también lo ha filtrado, que es el proyecto STEM, que estaba orientado a formar mujeres científicas, ¿no? Y entonces, el proyecto supuestamente era para que sacar de clase a las chicas, solo a las chicas, para convencerlas de que tienen que estudiar una carrera de ciencias, ¿no? Porque, curiosamente, lo que se está observando es que las vocaciones científicas entre mujeres en los últimos 15-20 años, pese al aumento cada vez más de la ideología de género y tal, están descendiendo. Y entonces esto parece ser que es muy preocupante, ¿no? Entonces, claro, es un poco surrealista, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que decirle a las alumnas lo que tienen que estudiar? Es decir, es que no han visto, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el país donde más vocaciones femeninas en relación con hombres hay? En ciencia, Arabia Saudí. ¿Es a eso lo que queremos?
Sin embargo, los que hacen estas leyes nos han dado cuenta de que los países, esos países que nos suelen poner de ejemplo, ¿no?, los del norte de Europa, si no recuerdo mal, en Finlandia, Suecia y Noruega, son los países donde menos vocaciones científicas hay de mujeres. ¿Por qué? Porque pero es que es lógico, si la mujer puede elegir lo que le gusta, pues es que a lo mejor no le gusta estudiar una ingeniería o una carrera científica, sino que prefiere estudiar, qué sé yo, enfermería, o prefiere estudiar psicología o historia, etcétera, etcétera. Entonces, la situación es verdaderamente surrealista, ¿no? Y hasta situaciones que ya están llegando donde, por ejemplo, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología aporta a las revistas científicas un sello, ¿no? Bien, el sello se pierde si, por ejemplo, el 40% de los miembros de la redacción o de las que han hecho informes de los artículos, los árbitros, no son mujeres. El paso siguiente, ¿cuál es? Pedir también que el 40% de los artículos publicados sean de mujeres. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero esto continuamente, ya digo, que va entrando tanto al nivel de la secundaria como también al nivel, pues, de lo que tiene que ver ya con la investigación o la universidad. Si nos vamos a ciencias sociales o historia, bueno, pues como seguramente ustedes conocen porque habrán visto en los medios de comunicación, pues se abandona el enfoque cronológico de la historia por uno temático, de tal manera que va a quedar al albur de cada centro y de la comunidad autónoma, ¿no?, si se da, pues qué sé yo, la conquista de América o la Revolución Francesa, porque en la ley que marca los saberes mínimos que marca el Ministerio pareciera que la nación española, pues España comienza en 1812, ¿no?, como si no hubiera existido antes. Eso sí, lo que no puede faltar es un apartado dedicado a las, cito, personas invisibilizadas de la historia, mujeres, esclavos y extranjeros. Y, cito también, reconocimiento de la memoria democrática y análisis de los distintos momentos históricos que la conforman, en especial la pérdida de las libertades y derechos tras el golpe de Estado del 1936. Entonces, al final esto está, y luego, pues, luego añade, en bachillerato tienen que estudiar los alumnos las políticas de memoria en España y los lugares de memoria. Que esto yo creo que debe ser que tendrán que ir al Valle de los Caídos, ¿no? Porque otra explicación no le veo. Y si nos vamos ya a educación en valores cívicos y éticos, pues la cosa todavía es más acusada, ¿no? Supuestamente el profesor de esta asignatura del Departamento de Filosofía debe intentar establecer un diálogo, pues, sobre la crisis climática, el ecofeminismo, la memoria democrática, el respeto a la diversidad y las minorías, la igualdad y la violencia de género, o los derechos LGTBIQ+, desigualdad y pobreza y, por supuesto, los derechos humanos, ¿no? Aquí lo que está pasando, como en su día analizaran en un artículo que yo recomiendo que escribiera Joaquín Robles en 2005 y que se titula El Consejo de Europa y la educación del ciudadano, está habiendo una transformación donde esta asignatura es una especie de catequesis laica, ¿no?, donde la práctica de la vida cristiana, como él iba haciendo la analogía, ¿no?, se ha transformado en la práctica de la vida democrática. La comunidad cristiana por la Comunidad Europea, los mandamientos bíblicos por los derechos humanos, el Espíritu Santo pues por el espíritu crítico y democrático, la oración ahora es el diálogo y, en suma, el fundamentalismo religioso por el fundamentalismo democrático. Bien, con esta lista que les he hecho, organizada por los ejes del espacio antropológico de las principales ideas fuerza de la filosofía emanada de la LOMLOE, lo que quiero que vean es que efectivamente lo que tenemos es una ideología, no solamente porque no tiene nervio dialéctico, sino también porque la mayor parte de estas ideas fuerzas están presentadas, pues, al modo de una revelación, es decir, que vienen de arriba, aunque aquí arriba no es Dios Padre, sino que es la Unión Europea y la UNESCO. Y entonces, ahora ya me voy a sumergir en la parte 2 de la ponencia, ¿no? Ahora vamos a analizar la filosofía en la LOMLOE, ¿no? Y lo que vamos a ver es que todo esto que les he comentado relacionado con las ideas fuerza que orientan esta ley orgánica de educación, pues tiene mucha influencia en la resituación de la asignatura de filosofía en la nueva ley. Claro, lo primero que hay que decir es que frente al victimismo que ha inundado los medios de comunicación, bueno, pues frente a la LOMCE, en relación a la LOMCE, es cierto que la LOMLOE potencia la filosofía. En el bachillerato, por ejemplo, vuelve a hacer obligatoria la historia de la filosofía. Aunque es verdad que en la ESO, frente al compromiso que adquirió el Partido Socialista, pues no ha introducido una materia de filosofía.
pero donde, también hay que decir, que mal que pese pues a las quejas que ha habido del gremio de profesores de filosofía, nunca hubo una asignatura de filosofía en la ESO, salvo esa optativa de cuarto muy minoritaria, ¿no? Lo que siempre hubo en la ESO era ética o valores éticos, ¿no? Entonces hay que matizar un poco ese victimismo, ¿no? Porque muchas quejas del gremio, es curioso, han venido orientadas a criticar el hecho de que pues no haya una asignatura de filosofía en la ESO, pero sin embargo no se han oído tantas quejas con respecto, por ejemplo, al temario, a los saberes mínimos que han quedado cristalizados por ejemplo, en filosofía de primero de bachillerato o en historia de filosofía de segundo, donde, por ejemplo, se incluyen pues, a la altura, qué sé yo, de Platón o Aristóteles, pues a Aspasia de Mileto o a Hipatia de Alejandría, ¿no? Cuando las comparaciones, pues obviamente, pues no permiten hacer esa equiparación, ¿no? A este respecto, ¿no? Yo creo que lo que conviene recordar es por qué tenemos filosofía, ¿no?, en el sistema educativo español, ¿no? Y aunque guste o no, hay que decir que la asignatura de filosofía es hija, por un lado, de la teología católica, porque si ustedes se fijan en los países de nuestro entorno, precisamente los países que tienen en lo que sería la educación secundaria filosofía son básicamente, salvando algunas excepciones del norte de Europa, son básicamente Francia e Italia, que son precisamente los países de tradición católica donde la escolástica tuvo más peso. Y si, por así decir, la madre es la teología católica, el padre es el franquismo, porque no hay que olvidar que si la filosofía tiene la pregnancia que tiene en el sistema educativo español, es porque la verdadera cristalización efectiva, ¿no?, descontando efectivamente pues, que el Plan Villalobos de la República nunca se llevó a cabo, la primera cristalización efectiva de la asignatura de filosofía fue con el bachillerato de Pedro Sainz Rodríguez de 1938, que fue precisamente el que puso un ciclo de 3 años de filosofía, que es el que ahora se pide. En quinto había una especie de introducción a la filosofía, donde se daba sobre todo filosofía moral. En sexto había teoría del conocimiento y ontología, y en séptimo, historia de los sistemas filosóficos. Y es curiosamente, con la llegada de la democracia, cuando las sucesivas leyes educativas, la LOCSE, la LOCE, la LOE, la LONCE, pues han ido, por así decir, dinamitando el peso tradicional que tenía la asignatura de filosofía en los planes de estudio y propiciando su cambio por otras asignaturas, ¿no?, por otros sucedáneos. Por psicología, por CTS, que quizás todavía alguno se acuerde, por ciencias del mundo contemporáneo, cultura científica, educación para la ciudadanía, etcétera, etcétera. Bien, el problema con la asignatura de filosofía, ¿no?, es que a día de hoy pues es verdad que cada vez parece más difícil, se hace muy difícil defender el mantenimiento de la asignatura a tenor de las razones que se escuchan entre el gremio de profesores de filosofía, porque muchas veces parece que las razones que se dan están más orientadas a salvar los puestos de trabajo del gremio de profesores de filosofía que la propia filosofía, donde parece que lo que se reivindica por algunas asociaciones, ¿no?, y bueno, yo he tenido algún encontronazo con alguna de las representantes de esas asociaciones, se busca más que haya asignaturas de filosofía al margen muchas veces de los contenidos que haya. Es decir, mientras el rótulo esté claro que es filosofía, da un poco igual lo que se dé. Y los argumentos que se suelen dar desde el gremio oscilan, por así decir, entre dos extremos, ¿no? Por un lado tenemos los argumentos que tendrían que ver, por así decir, con una concepción gnóstica de la filosofía, ¿no?, donde pareciera que la ética y la filosofía son necesarias para crear, por un lado, la conciencia ética y, por otro lado, la conciencia crítica de los alumnos, ¿no? Como si sin el profesor de filosofía el alumno no fuera capaz de aprender a pensar, ¿no?, como si no enseñara también a pensar el profesor de historia o el de lengua o el de matemáticas, ¿no? Y esto es curioso porque esto está incluso en la ley. En el decreto de enseñanzas mínimas, una de las competencias dice que el profesor de filosofía, estoy diciéndolo de memoria más o menos, y enseguida hace la relación con la lógica formal, dice que tiene que enseñar a pensar. Y entonces la propia ley dice, sí, bien, ya sabemos que en lengua o en matemáticas también se enseña a pensar, pero es que tradicionalmente el profesor de filosofía es el que ha enseñado a pensar, ¿no? Y luego, con respecto a la conciencia ética, pues es algo más de lo mismo, ¿no? Donde pareciera como que los profesores de filosofía, cuando argumentan esto, ¿no?, son una especie como de curas laicos, ¿no?, que se rasgan las vestiduras por el hecho de que si no hay filosofía en la ESO, pues los alumnos van a pecar, ¿no? Entonces, a mí me recuerdan
pues qué sé yo, a los curas en los años 80, cuando iba desapareciendo la religión en el sistema educativo y se rasgaban las vestiduras porque imaginaban que los adolescentes iban a pecar fortiter, ¿no? Pues aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Olvidando precisamente aquello que Platón decía, ¿no? Que todos somos maestros de la virtud, ¿no? Lo que lo decía con cierta ironía, ¿no? Y que no hay, por así decir, eso, un saber virtuoso que puedan expresar los profesores de filosofía para hacer que sus alumnos como tengan conciencia ética o se comporten correctamente, ¿no? El otro extremo de los argumentos que suelen dar los profesores del gremio es tiene que ver con una especie de concepción implantada políticamente de la filosofía, pero de una manera muy especial, ¿no? Donde si antaño la filosofía durante el franquismo era sierva de la teología, ahora es sierva de la democracia, ¿no? Podríamos decir ancilla democratiae, ¿no? Y donde el profesor de filosofía lo que tendría que enseñar es los saberes democráticos, ¿no? Y estos saberes democráticos pues son el ecologismo, el feminismo, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa viscosa ideología de la democracia burguesa en la que estamos, ¿no? Y claro, no hay más que pensar que la asignatura que han encargado en la ESO a los profesores de filosofía, educación en valores cívicos y éticos, pues es una especie de asunto de la educación para la ciudadanía del gobierno Zapatero, donde el profesor de filosofía, en teoría, debería enseñar a los alumnos a ser buenos demócratas y respetar los derechos humanos. De hecho, el Real Decreto de Bachillerato dice lo siguiente: la educación filosófica resulta imprescindible para la articulación de una sociedad democrática. Y es una idea que se repite mucho, ¿no? Claro, olvidando que Sócrates fue víctima de la democracia ateniense, ¿no? Y entonces, claro, a uno, cuando observa estos argumentos que suelen dar los profesores del gremio, que oscilan entre una concepción gnóstica de la filosofía o una concepción como sierva de la democracia, pues casi a uno le dan ganas de decir que casi mejor que perezca la asignatura, ¿no? Y acordándose aquello que decía Santo Domingo de Guzmán a sus hermanos, ¿no? Muerto seré más útil, ¿no? Porque, claro, lo que hay que cuestionar es qué clase de filosofía se quiere salvar, ¿no? Y claro, si de lo que se trata de salvar es la filosofía crítica, es decir, crítica de los fundamentalismos políticos, religiosos y científicos, y donde pensar es siempre pensar contra algo o alguien. Claro, y entonces nuestra posición, ¿no? Pues yo creo que es efectivamente, como enseguida diré, defender el mantenimiento de la filosofía, pero no, por ejemplo, como se sostiene ya y se pide también por entre representantes del gremio, que haya un curso de filosofía desde niños. Claro, si la filosofía es un saber de segundo grado, exige que el adolescente, cuando menos, conozca un poco los saberes de primer grado, que tenga unos mínimos conocimientos, qué sé yo, pues de lengua, de matemáticas, de historia, de biología, antes de poder acercarse a la filosofía, ¿no? Recordando, porque si no, es decir, no soy capaz de pensar cómo puede ser, aunque lo haya, aunque sé que hay libros de filosofía para niños, ¿no? Cómo puede ser dar clase de filosofía, qué sé yo, a niños de 10 años. Es decir, es que carece totalmente de sentido. Lo que más bien se estará haciendo es pues otra cosa, tipo educación para la ciudadanía o educación en valores cívicos y éticos, ¿no? Y me acuerdo aquí de aquella anécdota, ¿no? que cuenta Diógenes Laercio, ¿no? de Genócrates, que quería estudiar con Platón sin saber geometría, astronomía ni música, ¿no? Y Platón le contestó: vete, pues no tienes los asideros de la filosofía, ¿no? Pues algo parecido habría que decir a estos profesores que sostienen que tendría que haber filosofía prácticamente en cada curso de la ESO, ¿no? Claro, entonces nuestra posición sería que efectivamente tiene su sentido cuando se dan los contenidos, es decir, cuando se dan los parámetros, cuando estamos ya a una escala morfológica, defender ese ciclo de filosofía de 3 años, pero donde en cuarto de la ESO lo que tendría que haber, y con este rótulo, es filosofía moral. Es decir, eso de la ética pues es la cosa esta que nos viene del padre Aranguren y de las mujercitas, ¿no? Y entonces, pues lo que hay que defender es la filosofía moral, ¿no? Porque, claro, moral le sonaba pues al franquismo, y la ética es lo que sonaba pues lo laico, ¿no? Entonces, claro, pero lo que hay que defender efectivamente es que haya filosofía moral, ¿no? Y, por supuesto, filosofía e historia de la filosofía luego ya en la continuación, en primero y en segundo de bachillerato, buscando edificar, como decía el propio Bueno en el artículo que citó Tomás el viernes, ¿no? Buscando edificar al alumno a través de la dialéctica, es decir, del dar y quitar razones como en una batalla.
Es decir, no del diálogo armónico, porque incluso en el Real Decreto, cuando ustedes se leen el Real Decreto de Filosofía, sí, aparece la palabra dialéctica, pero enseguida maquillada con diálogo y señalando que el alumno tiene que dialogar de forma tolerante, es decir, escuchando al otro, entendiendo sus razones, para que así al final pueda tomar una decisión después del diálogo. Y claro, la decisión es comprar el pack ideológico de derechos humanos y tal, es decir, la propia asignatura luego no contempla otra opción, es decir, el propio carácter dialéctico se mantiene a una escala formal, pero se presupone que es que el diálogo ya nos va a llevar en qué dirección. Hombre, en aceptar derechos humanos, ecofeminismo, emergencia climática, es decir, todos estos serie de ideas fuerza. Y claro, lo que habría que señalar es que el profesor tiene que enseñar eso, que la dialéctica, ¿no?, las posiciones distintas y contradictorias que hay, porque la filosofía conecta los saberes, pero también los desconecta, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, pues la escuela, en una metáfora que muchas veces usaba Joaquín Robles, pues es una especie de fractal de la sociedad política, donde efectivamente es impensable pensar que puede haber una especie, que pueden estar los institutos al margen de toda ideología. Claro, lo que hay que buscar es que lo que sí que puede haber es dialéctica entre esas ideologías. Eso es lo que uno tiene que buscar, ¿no? Porque pensar que la educación puede darse al margen de toda ideología, como si eso fuera posible, pues es totalmente irreal, ¿no? Lo que hay que favorecer es que haya una dialéctica de las ideologías y donde el alumno, a través del contacto con los diversos profesores, puedan muchas veces liberarse, por así decir, de la tiranía ideológica que pueden ser que de su círculo social, ¿no? Intentando que por lo menos vea que hay otras cosas, que hay otras posiciones, ¿no? Y que a veces hay posiciones alternativas entre las que hay que tomar partido y donde no cabe el consenso. Es decir, que a veces el diálogo no acaba bien. Y entonces, en ese sentido, la filosofía es necesaria pues, para deshacer y triturar los mitos pues, religiosos, científicos y políticos del presente, ¿no? Y en este sentido, nuestra posición sería efectivamente mantener la necesidad, la subsistencia de la filosofía administrada, ¿no?, en tanto en cuanto sería, por así decir, una condición necesaria, aunque no suficiente, para el mantenimiento de la filosofía crítica, ¿no? Y digo necesaria pues, para que pueda pervivir, pero no suficiente porque somos conscientes de que posiblemente un porcentaje muy pequeño de los profesores de filosofía ejerzan la filosofía crítica. Es decir, pero bueno, si se consigue que haya un 1% de profesores de filosofía que sean capaces pues, de cuestionar los mitos que nos envuelven, el mito de la cultura, el mito de la felicidad, el Big Bang, etcétera, etcétera, el mito de la democracia, pues la verdad es que sería suficiente. Voy concluyendo ya. Bueno, ¿qué cabe concluir? Bueno, pues actualmente es cierto que la práctica totalidad de la población española pues, en edad escolar asiste a centros escolares y está alfabetizada. Lo que sucede es que la realidad oficial pues, no se parece mucho a la realidad educativa realmente existente, ¿no? Porque hay un enorme fracaso escolar que las autoridades educativas pues, se encargan de disimular pues, de diferentes maneras. En la ESO no puedes poner un 0, la mínima nota que puedes poner es un 1 y eso ya obviamente pues, sube las medias. Ahora se va a poder pasar, si la Junta de Profesores lo decide, con el número de suspensos que sea necesario. En segundo de bachillerato, de facto, siempre se regalaba una asignatura cuando un alumno se quedaba y ahora resulta que van a tener la que les regala el ministerio y la que vamos a regalar de oficio. Con lo cual, pues efectivamente es una especie de ir disimulando ese enorme fracaso escolar y que yo creo que se patentiza en cosas como que incluso la mayor parte de graduados universitarios pues carecen de una cultura general, no saben leer y comprender un texto cuando lo leen, o directamente muchas veces no saben ni hacer divisiones, ¿no? Y esto está todavía muy acentuado, por lo menos un momento en el que se vio muy bien es con la crisis educativa que se planteó con la pandemia, ¿no? El hecho de que los alumnos, incluso tareas sencillísimas, eran incapaces de realizarlas solos en casa. Es decir, llegó un momento en el que yo, por ejemplo, les hacía una serie de instrucciones, un PDF con una serie de instrucciones que tenían que hacer. Abro el libro por tal página, haz el ejercicio 7, comprueba lo que te ha dado, vete, eso así, y eran incapaces de seguir las instrucciones. Es decir, cosas tan sencillas. Entonces,
sin tener el vínculo socrático con el profesor que está al lado y le está diciendo, mira, tienes que hacer esto, tal. Aquello fue pues como un naufragio, en mitad, como si de repente las naves en mitad de la tempestad se cayeran al mar y que cada uno pudiera intentar hacer lo que se pudiera. Y claro, la degeneración no es solo la de los alumnos, también es la de los profesores. Quiero decir, uno va viendo las nuevas generaciones de profesores que van llegando y esto no pinta bien. Quiero decir, esto cada vez pinta peor. Y si uno ya pues toma en cuenta también a las familias, pues la cosa todavía es peor, donde las familias muchas veces pues sobreprotegen a sus hijos y lo que se dedican es a fiscalizar el trabajo de los maestros y profesores. A esto le unes que la educación privada y la concertada muchas veces venden los títulos académicos de igual manera que en la pública los regalamos, pues tienes ahí otro factor más que añadir. Si seguimos subiendo nos damos cuenta de que los gobiernos, tanto de un color como de otro, pues han sido nefastos con sus leyes educativas o con sus políticas, ¿no? Si los gobiernos de un bando se han cargado el contenido de la educación, ¿no? Y aquí estoy pensando sobre todo en los gobiernos del PSOE, ¿no? Con la LOCSE, con la LOE, con la LONLOE, pues otros gobiernos del PP, en algunas comunidades, no todas, pues efectivamente tienen ciertas políticas educativas que suponen un misil de flotación en el mantenimiento del sistema de instrucción pública. Y sin darse muchas veces cuenta, y esto es una cosa que los gobiernos del PP no se dan cuenta, es que la privada y la concertada en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia son aliados de quien son aliados. Y entonces, a veces fortalecer la educación pública, pese a ese mantra del liberalismo que nos cuentan, pues puede ser mucho más beneficioso para la nación española que para evitar que los alumnos pasen por el mal trago, que es la educación pública, pues permitirles que puedan ir a otros colegios. Porque eso a veces también permite, sobre todo en Cataluña, País Vasco y Galicia, pues es contrario a los intereses de la nación española. Bueno, y entonces, después de todo esto, como pueden ver, el panorama es desolador. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿no?, que aunque la educación actual tiene que tener alguna funcionalidad, ¿no? Porque aunque sea tan distáxica para la nación española, pues alguna funcionalidad tiene si esto se mantiene y cada vez se va agudizando, ¿no? Y yo creo que la única funcionalidad que esto puede ser es que lo que hace es transformar a los alumnos, a los futuros ciudadanos, en una suerte de individuos flotantes que por un lado están enfangados en su mismidad emocional, en lo que yo siento, lo que yo me siento, etcétera. Y por otro lado los transforma pues en consumidores satisfechos pues de móviles, de series, de viajes o incluso de pastillas que regulen el volumen de sus ánimos y que están entregados a la búsqueda de la felicidad canalla, pues al margen de los vaivenes que pueden y las contradicciones que pueden alterar a España o incluso el mundo que nos rodea. De manera que a uno casi, y digo casi, y lo digo con cierta ironía, ¿no?, le dan, si antes he mencionado a David Gilmour, ¿no?, le dan ganas de cantar con Pink Floyd, ¿no?, aquella canción del muro de No necesitamos educación, ¿no?, de We don't need no education, ¿no? Muchas gracias. Pues nada, felicitarte, Carlos. Y a ver qué te parece esto, porque como lo de la ideología de género, yo creo que es un poco la cúpula ideológica que está funcionando por aquí en estos planes de estudio en general, esta ideología, ¿no? Y la idea de género, claro, se dice ideología de género, pero es que género es una palabra que pertenece a todas las ideologías. Hay múltiples ideologías de género, porque la idea de género es una idea filosófica de primer rango, pero de primer rango desde Platón, que hablaba de los géneros supremos. Entonces, los géneros supremos eran las ideas, las 5 ideas del sofista, que era la simploqué, es decir, la teoría, la base de la realidad, de la simploqué de la realidad. Y entonces, como en Platón las ideas eran los propios conocimientos, eran la realidad misma, entonces eso pasa a Aristóteles, y en Aristóteles son las categorías, son los géneros supremos, las categorías, hay tantas ciencias como categorías, esta tesis, ¿no? Y las categorías son los géneros supremos. Entonces, conocer una ciencia, conocer la realidad, conocer las categorías, esta identificación entre el conocer y el ser,
Esto pues pasa a lo largo de toda la tradición en función de estos géneros, Porfirio y luego Santo Tomás. Y entonces el problema que veo yo es que estos géneros, el problema del género, de los géneros y las especies angélicas es que no tienen sexo, que no tienen cuerpo. Entonces, en la escolástica, el problema de las especies puras, de los géneros puros, que son inteligencias puras, pues es que no tienen sexo, no tienen cuerpo. Entonces, ¿cómo pintabas eso? El problema es cómo lo pintabas, porque como no existe Dios y no existen los ángeles, solamente existen las imágenes. ¿Y cómo se pintan esas imágenes? Pues como no tienen cuerpo, no se sabía si ponerle sexo masculino o femenino. Bueno, con Descartes, esos géneros, esos ángeles, esos géneros supremos se identifican con el ser humano, porque el yo es un espíritu. Es distinto de su cuerpo. Entonces, esta idea de género, yo creo que pasa a Kant, que es la idea de subjetividad, y en Kant no hay cuerpo, el ser humano no tiene cuerpo, el ser humano es santo. Pero los géneros supremos están identificados con la subjetividad trascendental. Y entonces esta idea de género yo creo que es la que se utiliza exactamente ahora en estos problemas del LGTBI, todos los problemas trans y todos los demás problemas. Es decir, estamos a la misma altura identificado con el ser humano de los ángeles del medievo, que no se sabía qué sexo ponerles. Y entonces el problema filosófico es que estos géneros supremos se identificaban la realidad con la inteligencia de esa realidad. Ahí estaban identificados esos géneros. Entonces aquí es donde se identifica eso con el niño, con el propio sujeto humano. La realidad se identifica con el conocimiento de esa realidad, que es en el yo siento, del romanticismo, en el yo me siento, en el yo siento, y entonces el género aquí tiene una ideología pues muy clara, que es completamente espiritualista. ¿Y qué sexo me pongo? En función de lo que siento. Y este es el problema donde está imbuido ahora mismo pues todas estas leyes educativas y todo lo demás. O sea, un problema filosófico de primer rango, creo yo. No sé qué te parece. No, pues totalmente de acuerdo. Efectivamente, la conexión esa que realizas entre el problema de la subjetividad, que tú has tratado muchas veces, sobre todo a partir de Kant, efectivamente aquí es que afecta totalmente. Efectivamente, el siguiente paso es eso, la subjetividad también en las cuestiones que tendrían que ver con el sexo, ¿no? Y donde, pues al final da igual, qué sé yo, el dimorfismo sexual biológico, pues da absolutamente igual. Es decir, aquí lo que no importa es lo que uno se sienta o lo que uno sea. Y donde la cosa pues es más preocupante de lo que parece. Quiero decir, en los institutos empiezas a ver que muchos chicos ya se empiezan a hormonar y no es raro que en cada nivel haya 1 o 2 chicos que ya están en esto del cambio de sexo, ¿no? Con lo que esto, claro, lo que no se cuenta ahora se dan muchas facilidades, pero claro, lo que no se te está contando es pues el problema que esto a largo plazo puede tener. Si en algún momento, como no han acabado su desarrollo, pues así decir, la madurez, que puedan luego arrepentirse. Y que, es decir, es que ni siquiera se está barajando esa posibilidad de decir, bueno, vale, mantengamos esto, pero vamos a esperar a que tengan que tener 18 o 19 años para poder tomar esa posición, no empezar ya a ir permitiendo que vayan por ese camino. Pero claro, si es lo que sienten, ¿no? Si se sienten así, pues ya está, pues para adelante. Sí. Carlos, lo primero también felicitarte y lo segundo plantearte esta pregunta. Mira, ¿tú no crees que el concepto de fracaso escolar habría que darle la vuelta? Porque aunque en realidad la educación desde un punto de vista formal, genérico, pues es distributiva, igual que la alimentación, igual que la sanidad, sin embargo no se deben de utilizar el mismo sentido en la palabra fracaso. Es decir, que cuando los alumnos van a la escuela o a los institutos y suspenden, la escuela está haciendo una función de tamiz. Es decir, los que están preparados y los que no están preparados. Y en ese sentido, si suspenden el 50% o suspenden el 80%, no es un fracaso, sino un éxito, porque ha hecho su función de tamiz respecto a la sociedad política. Entonces, ¿en qué consiste el fracaso? El fracaso consiste en que acaben con el título sin que ese título se corresponda con el bagaje y cúmulo de saberes que tienen que tener al acabar la enseñanza. Es decir, el título está devaluado, por lo tanto la economía educativa está funcionando mal porque están constantemente devaluándose los títulos. Y entonces el fracaso consiste en titular, no en no titular. No sé, bueno, es la pregunta, a ver qué te parece.
No, pues, o sea, efectivamente, la verdad que tienes razón en lo que estás comentando. Claro, lo que también es verdad que sucede, que yo creo que alguien podría contraargumentar, es que, o sea, la escuela efectivamente hace de criba, ¿no? De separación, pero claro, después de una preparación, supuestamente, ¿no? Claro, el examen viene al final, después de una... Entonces, claro, hay muchos factores. Quiero decir, es una criba que, por así decir, está... tiene ciertos sesgos o puede tener ciertos sesgos en función, pues qué sé yo, del propio sistema educativo, de los profesores, etcétera. Pero sí, efectivamente el concepto de fracaso escolar, tal y como se suele tomar, pues efectivamente no tiene sentido, porque si en algún momento efectivamente hay que hacer la criba. Claro, el problema es que esto se ve muy bien, ¿no? Inspección siempre pide para evaluar un departamento que vayan aumentando el porcentaje de aprobados, ¿no? Y yo siempre digo, cuando lleguemos al 100%, ¿qué hacemos, no? Digo, porque claro, a partir de ahí ya no puedes pasar. Y entonces, efectivamente es lo que dices tú, que la concepción es meramente esta, de ir aumentando aprobados. Quiero decir, el éxito en extensión es un fracaso en intención. Sí. Y donde también es efectivamente lo que al alumno casi estamos a punto de quitarle el derecho a suspender. Quiero decir, yo a veces cuando un alumno no hace nada, le digo, bueno, no te voy a quitar el derecho a suspender, pues tú tienes el derecho a suspender y entonces no te lo voy a quitar, pero bueno, pero efectivamente vamos hacia eso, de ir poco a poco, pues como comentas, ¿no? Que al final todo el mundo apruebe, todo el mundo tenga el título, no haya fracaso escolar, aunque efectivamente el título esté tan devaluado que no sirva para nada. O sea, en algún momento... yo hace años yo me acuerdo que decía que lo mejor que se podía hacer era el título de la ESO, darlo en España al nacer. Quiero decir, cualquier persona nacida en España, por el mero hecho de nacer, se le da el título de la ESO y que a nosotros ya nos dedicaran para otra cosa, o sea, nos reciclaran a pues, hacer otra cosa. Pero siempre naces en España, tienes el título de la ESO, ya está. ¿No? Porque al final es que un alumno se tiene que empeñar mucho, pero mucho, para no conseguir el título de la ESO. Es decir, tiene que poner de su parte y entonces, claro, al final, o sea, efectivamente, al final a veces dices, es que tiene mérito, O sea, tiene mérito que un alumno no consiga el título, porque dices, es que ha tenido que hacer muchas cosas, o sea, dar por saco, faltar a clase y generalmente, si pasa eso es porque muchas veces porque no viene a clase, porque si viene a poco que venga, se le dan mal las matemáticas aplicadas, refuerzo. Luego le haces el examen de recuperación al año siguiente. Ya los exámenes de recuperación muchas veces son trabajos. Entonces, claro, muchos alumnos dicen, pues el año que viene con un trabajito que hago a 7ª hora ya tengo la asignatura aprobada. Y al final pues va pasando eso, una devaluación constante. Pues yo también tengo que felicitarte, Carlos, una exposición lúcida, espléndida, y que nos ha permitido pues recorrer estos asuntos escabrosos de esta, sí, que hay que llamar la ley, pero bueno, yo qué sé, es exagerado acaso, ¿no? El primer asunto, nos has mostrado precisamente en tu campo, el que tú conoces bien, ese panorama desolador que tiene que ver naturalmente con una metodología de atajo, aquello de en las matemáticas por un atajo, y tú lo has dicho claramente, no hay atajos, como le dijo Euclides, y luego pues añadir, nadie que no sepa geometría puede pasar a la academia, lo que has dicho, como un saber de primer grado indispensable para todo nuestro gremio, ¿no? La segunda cuestión, la crítica que has hecho al gremio al que yo pertenezco, la comparto plenamente. Es más, añadiría una doctrina filosófica para explicar un poco el asunto, que es la dialéctica del amo y el esclavo. Es decir, que los profesores de filosofía, entre los cuales yo me tengo que incluir, un porcentaje muy alto, nos hemos dormido en los laureles. Y entonces, pues aquí pasa la dialéctica. Es decir, que la propia sociedad política se ha dado cuenta que nuestra aportación pues, es muy poco rentable y entonces pues, nos desecha, pues claro que sí. Bueno,
comparto también la crítica que has hecho pues, a las profesoras en realidad, bueno, profesores de ética que no han seguido una indicación que en su día hizo el profesor Bueno, en el año 79, que son pues estas alumnas de Aranguren, ¿no? Pues la Victoria Camps, la Valcárcel, la de la Cortina, etcétera. Algunas de las cuales, pues bueno, hay que reconocer también sus méritos. Pero también un personaje que tuvo mucha fama en la época que es Carlos Díaz. Este es el que incorpora en España lo de la enseñanza para los niños y el método Lindman, ¿eh? Es decir, yo recuerdo haberme enfrentado a él y decir, pero bueno, ¿qué tontería dices, hombre, un niño? Y le recordé en su día aquel fragmento en el que Platón dice que no se puede hacer filosofía hasta que no salga la barba. Esto también es un texto, bueno, o sea que lo comparto plenamente y además ese porcentaje que has dado tú de que ya te conformas tú con un 1%, recuerdo que don Gustavo era un poco más optimista, decía un 2%. y con eso nos tenemos que conformar, claro, sí, cómo no, esto es así de claro. Y entonces ahora, una vez que este recorrido agudo que tú nos has hecho, y te quería formular una pregunta, en consonancia con la pregunta que tú hiciste a Marcelino el otro día, y es a propósito, si has tenido oportunidad, tampoco pasaría nada, y lo dejo ahí planteado, de supongo que le llamarán materia, que se titula volumen, dentro de la LOMLOE, que viene a ser una disciplina, bueno, disciplina entre comillas, porque ya le ponen el nombre de materia, que sería de estética y filosofía del arte. Y entonces, pues todavía no he entrado a fondo en este asunto, pero tengo inquietud en hacerlo y por eso te lo pregunto a ti, por si nos pudieras decir algo al respecto, que para estos pedagogos, pues todas las artes son voluminosas. Claro, desde una concepción, desde nuestra filosofía de la estética y del arte, el sistema de las artes que defiende don Gustavo, pues distingue claramente entre artes superficiales y artes voluminosas. Y entonces la pregunta que yo hago, bueno, ¿cuáles son las artes superficiales? Pues naturalmente la pintura, la fotografía, el cine, lo dice expresamente don Gustavo. Lo cual no quiere decir que los soportes de estas artes pues no sean también voluminosas. Naturalmente un cuadro tiene volumen, pero la estética se representa sobre la superficie del lienzo. Y lo mismo pasa con la fotografía, con el celuloide, etc. Y entonces, para esta gente, para estos pedagogos, todas las artes son voluminosas. ¿Por qué? A mi juicio, ya esta es una aportación que he dado. ¿Acaso precisamente porque la ontología, para enjuiciar estos asuntos, que ahora ya no son de matemáticas o de filosofía moral, sino de estética y filosofía del arte, pues todo es materia primogenérica? Claro, tiene que ser cuerpos y entonces pues no hay contenidos terciogenéricos que son propios no solamente de las ciencias, sino de las artes, claro, y a mí me parece un síntoma de esto que yo el otro día sugería a propósito de tu pregunta, es decir, de este reduccionismo primogenérico que subyace en la ontología de estos pedagogos, ¿no? Que son unos materialistas vulgares, es decir, primogenéricos, y en materia científica pues serán descripcionistas y no van más allá. Bueno, esto es lo que se me... Y ya finalmente, una pequeña, diríamos, objeción, y con ello termino, pero que esto no tiene fin terminativo. Estaremos discutiendo, como lo hemos hecho en otras mesas, y es, ¿acaso no sea oportuno presentar la distinción entre enseñanza pública y enseñanza privada en plan maniqueo? En el sentido en el que a veces son complementarias, y a veces precisamente unas son críticas con respecto a las otras, sin duda alguna.
Y yo, por ejemplo, he trabajado en las dos modalidades, durante algún tiempo en la privada, hasta que luego conseguí por oposición aquella plaza y tal, y entonces pues yo tengo que decir que a veces ciertas enseñanzas privadas, no todas, y ciertas enseñanzas concertadas pueden corregir procesos degenerativos de algunas enseñanzas públicas o de algunos centros de enseñanza pública. Por tanto, no se puede generalizar y acaso la presentación maniquea pues no sea la más acertada. Sencillamente, lo hemos discutido y esto no va a terminar aquí, seguiremos discutiéndolo. Muchas gracias. Muy lúcida tu exposición, Carlos. Pues con respecto a lo primero, la asignatura de volumen, que yo quiero recordar que sí que es verdad que ha salido en el Real Decreto de Saberes Mínimos, yo creo que forma parte del Bachillerato de Artes. No me he metido a mirarla con detenimiento, entonces no sé muy bien pues cuáles son un poco los presupuestos filosóficos que están detrás, pero lo que sí que me llama, creo que la palabra filosofía del arte en ella no aparece, y eso sí que te digo por qué, porque hice una búsqueda en la ley de a ver en qué momentos aparecía el rótulo filosofía o filosófico, y bueno, aparte en las asignaturas, era muy curioso porque en griego y latín hablaba pues, de que a través de estas lenguas el alumno debe conocer la importancia que tuvo para el desarrollo de las concepciones filosóficas de la época, pero el único momento, aparte de las asignaturas de filosofía, educación en valores cívicos y éticos e historia de la filosofía, que aparece el rótulo filosófico o parecido, es en economía, donde la filosofía de la empresa, en sentido genitivo, aparece más de una vez y sabe eso de el alumno tiene que saber identificar la filosofía de las empresas, de la que sea. Y con respecto a lo que señalas, sí, totalmente de acuerdo, es decir, hay que evitar un poco, efectivamente, no son bloques homogéneos, ¿no? Como muchas veces se dice, sino que efectivamente pues hay que ir viendo que a lo mejor en una determinada localidad, por el entorno social, económico, sin duda alguna puede ser mejor el colegio concertado o privado que el público, ninguna duda. Lo que sucede, y eso totalmente concedido, lo que sucede es que yo creo que desde la perspectiva estatal, el primer analogado educativo tiene que ser el sistema de instrucción pública. Le damos a Carmen último comentario sin respuesta ya y pasamos inmediatamente con Sánchez Tortosa, ¿vale? Sin descanso. Vamos a ver, yo ante todo decir que tu exposición ha sido una exposición muy competente, muy lúcida y podríamos decir que casi ha tocado el cielo. Y digo casi por una sencilla razón, y es en un tema que ya un poco lo ha comentado Tomás, pero yo le quiero dar otra vertiente, en lo que se refiere a la enseñanza privada y concertada. Tú dices que la enseñanza privada y concertada en Cataluña y en el País Vasco, pues, es decir, no tienen sino un papel que no, ¿cómo dices tú exactamente? Solo para ¿qué papel? Que tienen un papel distáxico porque suelen estar más ligadas al nacionalismo, claro. Bueno, efectivamente. Entonces yo quiero decir que es exactamente lo contrario. Que en el País Vasco y en Cataluña el mayor instrumento del secesionismo está en la escuela pública, a través de la lengua, la vehiculización, que se hace todo en catalán y en vasco, y a través de la ideologización. Y por eso muchos padres escapan en esas regiones, escapan de esa enseñanza y se van a la pública y la concertada, que están un poco a la privada y a la concertada, porque están más libres de esa dependencia del secesionismo y al servicio del secesionismo que están en la pública. Y después, estoy muy de acuerdo en lo que dices en relación a la filosofía. Es decir, que entre los profesores de filosofía que han puesto ahora mismo el grito en el cielo por
la reducción que hacen de la filosofía en la LOMLOE, pues veo un poco de corporativismo, en el sentido que tú has apuntado, porque si no se preocupan de lo que dejan y cómo, en fin, que para lo que dejan mejor quitarlo. Entonces tenemos que conformarnos con dos cosas, con lo que decía don Gustavo, de que con un 2%, de gente que me siga, él decía, ya me conformo. Y tú has dicho, muy bien dicho, que con un 1% de profesores críticos que haya de filosofía, que haya en los institutos, pues ya nos conformamos. Y ya está, yo creo que ya está. Ay, y lo último, que te he visto por primera vez comprometido. Y yo diría como el poeta, hay que tomar partido hasta mancharte. Y hoy lo has hecho por primera vez. Bueno, pues seguiremos.